El libro de Apocalipsis nos habla mucho sobre plagas y grandes eventos que vendrán a la tierra. En esta crisis que estamos viviendo ahora, muchos se han hecho varias preguntas, entre ellas, ¿será que estamos ya en el Apocalipsis? ¿Será que estamos ya viviendo estos eventos de los cuales la palabra en Apocalipsis habló? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hermanos amados, bienvenidos a mi hogar. Estamos acá desde anoche, aquí en Miami, y acaban de dar orden de cuarentena o de toque de queda, creo que obligatorio. Y bueno, pues pudimos traer todos los equipos para acá, para la casa, para poder mantenerme en contacto con ustedes. Sabes que en esta crisis que estamos viviendo mundialmente han surgido muchas preguntas. La gente está muy preocupada, la gente que no tiene a Cristo anda preocupada por tantas cosas. Y aún los que han escuchado de alguna profecía bíblica del Apocalipsis se han preguntado si tal vez pudiéramos estar viviendo estos momentos, ya que en los capítulos de Apocalipsis se habla mucho sobre eventos sobrenaturales, y realmente lo que estamos viviendo hoy en día es algo sorprendente, y digamos que es válido hacerse esta pregunta: si estamos viviendo ya en los 7 años de tribulación o gran tribulación, si estamos viviendo ya entre nosotros el Apocalipsis, ¿será que ya se ha manifestado el anticristo? Bueno, para responder a esta pregunta, quiero decirles que estamos viviendo en días finales. Cristo viene pronto por su pueblo. Él viene pronto por su iglesia a levantarnos, y creo que estamos viviendo en esos últimos momentos. Sin embargo, no creo que aún estamos en esos 7 años de tribulación y gran tribulación. O sea, no creo que aún estamos viviendo en los días del anticristo. ¿Por qué no estamos viviendo aún en esos días? Bueno, es que aún faltan algunos eventos por cumplirse. Primero que todo, falta lo que los cristianos creemos, el arrebatamiento de la iglesia. Algunos creen que estamos en la trompeta tal, que ya sonó la trompeta tal, y las 7 trompetas del Apocalipsis, las 7 copas de ira, todo esto, algunos pudieran pensar que son eventos que han acontecido a través de la historia en estos 2000 años, y realmente hay eventos que han acontecido a través de la historia de la iglesia que se parecen, pero es que las profecías de la Biblia muchas veces tienen connotaciones para distintos tiempos. Sin embargo, el enfoque principal de todas estas profecías del Apocalipsis, la mayoría de teólogos y estudiosos bíblicos han estado de acuerdo en que se comprende para los últimos 7 años, cuando el anticristo va a estar reinando en la tierra. Pero antes que acontezca todo esto, antes de que vengan las plagas, antes de que sucedan todos los eventos de los cuales habla Apocalipsis, hay algunas cosas que aún deben cumplirse. Y lo primero de todo esto, ya lo mencioné, y ese es el arrebatamiento de la iglesia. Sé que hay personas que no creen que la iglesia va a ser arrebatada. Ciertamente la Biblia nos habla sobre un arrebatamiento, lo que usó Pablo la palabra sarpazo en griego, que significa ser tomados por fuerza, ser arrebatados. El tema es que algunos creen que la iglesia va a atravesar los 7 años de tribulación y gran tribulación junto con el anticristo aquí en la tierra, y que seremos perseguidos y tendremos que escondernos y dar nuestras vidas por Cristo, ser decapitados. Y al final de los 7 años entonces es que Cristo viene en las nubes y somos arrebatados al cielo. Pero otros cristianos, yo creo que la mayoría, creemos en un arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación. Tenemos algunos versículos en la Biblia, y antes de abundar en esto, quiero decirles que este es un tema muy profundo. La escatología es muy profunda, es algo, un tema con el cual al hablarlo debemos hacerlo con mucha humildad, porque son profecías del futuro. El libro de Apocalipsis es un libro bien difícil de comprender, hay que ver el significado correcto de las profecías. Así que cuando hablemos de esto, sobre si el rapto es antes de la tribulación o después, hablemos con un poco de humildad, ¿cierto? Para poder tener esa mansedumbre. Pero creemos que el arrebatamiento es antes de los 7 años, porque a pesar de que hay versículos que pudieran indicar lo contrario, de que va a ser después de los 7 años, la mayoría de versículos y pasajes
nos hablan, nos dejan ver de que es posible que el arrebatamiento de la iglesia sea antes de los 7 años. Para comprender esto tenemos que ver desde Génesis hasta Apocalipsis, comprender cómo funciona el carácter de Dios. Y la manera como funciona el carácter de Dios con respecto a esto del juicio, lo podemos ver por ejemplo en Noé. Dios envió juicio a la tierra, un diluvio. Sin embargo, Dios no envió el diluvio hasta que Noé entró en el arca junto con su familia y los animales. Y cuando habían entrado en el arca, entonces Dios mismo cerró la puerta y entonces vino el diluvio. Tenemos también el ejemplo de Lot y su familia. Dios tenía pronosticado un juicio sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades en las cuales abundaba mucho el pecado. Sin embargo, Dios no envió el juicio hasta que Lot y su familia salieron de Sodoma y Gomorra, y entonces Dios envió juicio. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada al cielo para celebrar con Cristo durante 7 años las bodas del Cordero, ya que las bodas en Israel durante 7 días había mucha fiesta, era una fiesta, una gran boda. Así también creemos que la iglesia va a estar con Cristo durante 7 años celebrando en el cielo las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra va a estar reinando el anticristo durante esos 7 años. Ahora, hay gente que dice que esos 7 años de tribulación es necesario que la iglesia esté aquí porque la Biblia aparentemente dice que el juicio tiene que comenzar por la iglesia, por los hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que esos 7 años no es un trato, no es un trato de Dios con su iglesia. No es un trato de prueba para la iglesia, no es un trato de juicio sobre la iglesia. Esos 7 años es un tiempo de ira de Dios sobre la tierra. Y la palabra nos muestra que no nos ha puesto Dios para ira. Dice 1 de Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está hablando sobre estos eventos finales. De manera que hay mucha evidencia bíblica, como en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, donde dice la palabra que los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con los muertos que van a resucitar para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. De manera que hay mucha evidencia bíblica de que es posible que la iglesia sea arrebatada, y creo que el arrebatamiento de la iglesia va a generar un caos tan grande aquí en la tierra que va a ser el escenario perfecto para que el anticristo venga a prometer paz y tranquilidad. Me preguntaba hace 2 días un señor sobre si qué va a suceder en el futuro, si todo se va a tranquilizar. Y yo le dije, no sé si esto va a salir rápido, esta crisis, pero lo normal y lo que la Biblia enseña es que todo va a ir peor. Quizás después de esta plaga vengan otros eventos, porque el mundo se tiene que preparar en un caos tremendo para que entonces el anticristo reine. Así lo enseña la Biblia. El anticristo va a venir a enseñar una falsedad, a prometer en su engaño, prometer una paz que no es verdadera, una paz falsa. Y creemos que la iglesia va a ser arrebatada por Cristo, y entonces eso es lo que va a ser de entrada para que el anticristo comience su reino. También hay un pasaje bíblico que dice que el anticristo no se ha manifestado, todavía no se puede manifestar, porque hay quien le está haciendo todavía oposición aquí en la tierra, y creemos que es el remanente. Algunos creen que es el Espíritu Santo, pero cualquiera que fuera, nos habla sobre que el arrebatamiento es lo que va a permitir que el anticristo entonces venga a reinar a la tierra. Ahora bien, aunque estuviéramos errados los cristianos en esta doctrina del rapto, como le llaman muchos, o el arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años, aunque estuviéramos errados, aún no estamos viviendo en el tiempo del Apocalipsis de los 7 años, porque primero tiene que venir el anticristo a reinar y prometer una paz. No solamente prometerla, sino establecerla. El anticristo, hermanos amados, sí va a establecer, esto es lo que muchos no comprenden, el anticristo sí va a conseguir durante 3 años y medio una supuesta paz entre naciones. Es como un drama, es como una película que él va a hacer. No es una paz verdadera, porque la paz verdadera únicamente la puede dar Cristo.
pero Él sí va a conseguir unir a las naciones y va a ser declarado como el Señor de la tierra, va a ser declarado como el presidente del mundo, como un gobernador. Hasta el día de hoy no hay un solo político que esté a cargo del mundo entero. Otra cosa del anticristo es que Él va a engañar a las masas, va a engañar a mucha gente. La gente se va a rendir a sus pies, todo el mundo lo va a amar, lo va a ver como el Salvador. Hoy en día no vemos un político al cual la gente vea como el Salvador. Siempre todos los políticos que estamos viendo en nuestro contexto son gente muy odiada por muchas comunidades. Son gente que son políticos muy rechazados, muy controversiales. El anticristo no va a ser así. El anticristo va a ser alguien que va a engañar al mundo impío y va a engañar a tanta gente que las naciones se van a postrar delante de Él y coronarlo a Él como el Señor de la tierra. Y entonces va a comenzar un nuevo orden mundial. Dicha cosa que aún no tenemos en nuestros días, aunque nos estamos acercando muchísimo, y todos los eventos que estamos viendo a nuestro alrededor, tanto como órdenes políticas en los países, todo se está preparando para esto, para darle entrada al nuevo orden mundial del anticristo que creemos que se va a establecer muy pronto. Cuando el anticristo prometa paz, entonces es que vendrá después del primer jinete, el caballo blanco. ¿Se recuerdan del Apocalipsis? Que viene el anticristo con un arco sin flecha prometiendo paz. Entonces después de eso es que viene la guerra. Después de que venga la aparente paz, entonces va a haber una guerra para demostrar que realmente la paz había sido falsa, y va a haber una guerra entre naciones. Y después de la guerra, entonces que viene el hambre y las plagas y todo lo demás. De manera que, primero que todo, la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Eso lo creemos los cristianos. Porque creemos que las 7 trompetas se establecen, están para esos 7 años. A pesar de que, insisto, hay gente que cree de manera distinta y lo respetamos. Pero aún, insisto, aún si estuviéramos cerrados en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, todavía antes de que vengan las plagas del Apocalipsis, todavía falta que se establezca un nuevo orden mundial con una persona, un político, un rey sobre la tierra que será el anticristo. Va a generar una unión entre las naciones. No va a haber esa guerra entre palestinos, entre árabes y judíos, al menos por un tiempo. Y va a ser una paz, aunque falsa, pero Él va a conciliar las naciones, va a conseguir algo unánime. Y entonces después va a venir la guerra, algo parecido a una tercera guerra mundial o algo así. Va a haber mucho conflicto entre naciones. Va a venir entonces la muerte. Y entonces van a venir todas estas plagas y todos productos de también la misma guerra. Sin embargo, aunque no estamos en esos 7 años aún, sí estamos muy cerca. Hace unas noches atrás que estaba orando y meditando en todo esto y sentí la venida del Señor tan cerca, como que Él viene pronto por su pueblo. Pablo dijo que cuando veamos todos estos acontecimientos, levantemos la cabeza porque nuestra redención está cerca. Hermanos amados, esta crisis que estamos viviendo mundialmente simplemente es principio de dolores. Sí, se parece mucho a lo del Apocalipsis. Sí, se parece mucho a las plagas de las cuales Apocalipsis habla. Pero creo que aún no estamos ahí, aunque estamos muy cerca. Todo esto nos anuncia a la iglesia de que levantemos nuestra mirada, alcemos nuestra mirada al cielo. El Señor viene pronto por su pueblo. Déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció este video. Déjame saber cómo está la situación en tu país, cómo está la cuarentena en tu país, qué estás haciendo para sobrellevar este tiempo. Bueno, ahí podemos comunicarnos. Un fuerte abrazo y que el Señor les siga bendiciendo. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.